El hombre no había planeado comprar nada ese día. Era un sábado común. El aire fresco de la mañana se filtraba por las rendijas de las tiendas de antigüedades mientras caminaba sin rumbo por la ciudad. Su vida, aunque cómoda, había caído en una rutina insípida que lo hacía sentir vacío. Necesitaba algo que cambiara esa sensación, algo que despertara la curiosidad en él. Fue entonces cuando lo vio, un espejo antiguo, colgado en una pared de una pequeña tienda al fondo. No era particularmente llamativo, pero algo en su superficie reflejaba una luz tenue que lo hacía destacar entre otros objetos. Lo primero que le llamó la atención fue el marco, de madera oscura, con detalles intrincados que parecían contar una historia. No había nada que lo hiciera parecer especial, pero sentía que algo lo atraía hacia él, como si una fuerza invisible lo empujara a tomarlo. El dueño de la tienda, un hombre mayor, lo miró fijamente cuando se acercó. Había algo extraño en sus ojos, un brillo inexplicable que parecía conocer sus pensamientos. «Es un buen espejo», dijo el hombre con una voz rasposa, «pero no todos deberían tenerlo». El hombre, confundido por las palabras, preguntó, «¿Por qué?». El anciano lo miró por un largo momento como si estuviera evaluando si debía decir algo más. «Algunas cosas en este mundo están mejor sin ser vistas», susurró antes de retirarse hacia el fondo de la tienda. El hombre, sin dar importancia a la advertencia, decidió que aquel espejo sería suyo, no solo por su aspecto, sino por la sensación extraña que le causaba al mirarlo. Cuando el dueño le ofreció el precio, lo aceptó sin pensarlo. Había algo irresistible en esa pieza. Al llegar a casa, colgó el espejo en el pasillo de entrada. Era grande, un poco más grande de lo que había imaginado, y al reflejarse en él, notó algo peculiar. La imagen no era simplemente un reflejo del pasillo. Number había algo distorsionado en ella, algo que no podía identificar. Decidió que sería mejor olvidarlo. Los espejos siempre juegan trucos con la luz, pensó. Esa noche, después de una cena tranquila, se retiró a su habitación. La luz del pasillo, tenue y difusa, pasaba por debajo de la puerta, iluminando un borde del espejo. De pronto, como si algo lo hubiera impulsado, se levantó y salió hacia el pasillo. Al acercarse al espejo, notó que la figura reflejada en él parecía diferente. No era su propio reflejo. En el cristal, una figura oscura se erguía. No podía verlo claramente, pero había algo extraño en el contorno de esa sombra. Al principio pensó que era su imaginación, que el cansancio lo estaba jugando una mala pasada. Pero había algo en esa figura que lo hizo sentir incómodo, algo que no pertenecía al lugar. La figura se acercaba lentamente, como si estuviera caminando a través del espejo. Trató de apartar la mirada, pero algo lo mantuvo allí, fijado al espejo. La figura comenzó a tomar forma, un rostro desfigurado y podrido, como si estuviera en proceso de descomposición. Su piel se caía en trozos y los ojos, completamente vacíos, lo miraban fijamente. La figura parecía moverse, y con cada paso, la imagen se hacía más vívida, más nítida, más real. Su respiración se aceleró. Su mente intentó encontrar una explicación racional, pero nada podía justificar lo que estaba viendo. Decidió dar un paso atrás, pero cuando lo hizo, el reflejo de la figura también lo hizo, como si estuviera siendo imitado. Sin embargo, al dar el paso de vuelta, notó que la figura no solo estaba reflejada, se acercaba más y más a él, como si de alguna forma estuviera atravesando el cristal, acercándose a él. Sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. No pudo moverse. Un sudor frío cubrió su frente. Entonces la figura levantó la mano, como si quisiera alcanzarlo, y el aire se hizo pesado, denso. Un grito silencioso emergió de su garganta. De repente todo desapareció. El reflejo volvió a ser solo el pasillo vacío. Se apresuró a encender la luz del pasillo, pero el miedo seguía presente. Lo que había visto no era una ilusión. La sensación de estar siendo observado se mantuvo. Regresó a su habitación y la noche transcurrió en un torbellino de pensamientos, sin descanso. Los días siguientes fueron igual de inquietantes. Se despertaba constantemente en medio de la noche, sudoroso y ansioso, y cada vez que pasaba cerca del espejo, sentía esa presencia, esa fuerza que lo observaba desde el otro lado. Creía que lo había soñado, pero cada vez que se acercaba al espejo, la figura lo esperaba. A medida que pasaban las semanas, comenzó a notar algo aún más extraño.
Los eventos de su vida diaria comenzaban a reflejarse en el espejo antes de que ocurrieran. Por ejemplo, una mañana se levantó para ir a trabajar y cuando pasó frente al espejo, vio la misma escena que acababa de vivir, pero con un detalle perturbador. En el reflejo, el cadáver putrefacto estaba de pie en el fondo, observándolo. El pánico comenzó a invadirlo. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Era el espejo el que lo estaba manipulando, o era él quien estaba perdiendo la cordura? Decidió cubrir el espejo con una manta, con la esperanza de bloquear la visión. Pero cuando lo hizo, el peso de la manta parecía no cubrir completamente el espejo, como si una fuerza invisible estuviera empujándola hacia atrás. Las noches se volvieron más pesadas. Mientras dormía, sentía que algo lo tocaba. Una fría presencia en la oscuridad. Despertaba de golpe, su corazón golpeando su pecho, y lo único que veía era la silueta de la figura en el reflejo, acercándose más y más. El miedo lo consumía. Los recuerdos de la tienda, de la advertencia del anciano, comenzaron a atormentarlo. Una noche, no pudo más. Decidió ir al origen de todo, la tienda de antigüedades. Pero cuando llegó, la tienda estaba cerrada. En su lugar, había una pequeña placa en la puerta que decía «Cerrado por reformas», pero al mirar hacia el interior, pudo ver el mismo hombre anciano en la sombra, observándolo desde dentro. Esa noche, mientras él miraba el espejo cubierto, sintió la figura acercarse más que nunca. Ya no era solo un reflejo. La figura parecía estar dentro de su casa, más cerca de lo que nunca había imaginado. Cada vez que lo miraba, el cadáver putrefacto estaba más cerca, más definido, como si estuviera intentando atravesar el vidrio arrastrándose hacia él. El miedo alcanzó su punto máximo cuando, en la madrugada, se despertó para encontrar la figura de pie al lado de su cama. La presencia que había temido tanto finalmente estaba allí, frente a él, más real que nunca. Y con una sonrisa malévola, el cadáver extendió su mano hacia él. En un último intento por escapar, trató de correr, pero las puertas no se abrían. Las ventanas estaban selladas. El cadáver lo había alcanzado y ya no había escape. El hombre había sido consumido por la oscuridad. El espejo ya no era solo un objeto. Era un portal, un vínculo con algo mucho más oscuro, más aterrador. En ese reflejo él también se convirtió en parte de la imagen, atrapado en un ciclo eterno de terror, observando cómo su propia figura se descomponía lentamente en la oscuridad del espejo. El reflejo de su vida se había convertido en una pesadilla eterna, y el cadáver, ahora su compañero, observaba sin descanso desde el otro lado. La tienda nunca volvió a abrir, pero el espejo seguía esperando, buscando a la próxima víctima que se atreviera a cruzar su camino. Era una noche oscura. La carretera parecía interminable. Las luces de su auto proyectaban sombras distorsionadas que parecían moverse a medida que avanzaban. Alejandro y su hermano Diego habían estado conduciendo durante horas sin ver más que el asfalto que se desvanecía en la oscuridad. La única compañía era el sonido del motor del coche, una sinfonía constante y monótona que parecía acompasada con la tensión en el aire. «Ya casi estamos, Ale. Solo un par de horas más», dijo Diego tratando de aliviar la pesada atmósfera que los rodeaba. Alejandro no respondió de inmediato. Algo no estaba bien. Esa sensación extraña y opresiva que había tenido al principio del viaje nunca lo había dejado. El viento en la ventana, el chirrido ocasional de los frenos y la quietud del paisaje nocturno le daban la sensación de que algo los acechaba. Algo que no podían ver, pero que sentían demasiado cerca. La radio, que hasta ese momento había estado sonando música suave, comenzó a interferir con un ruido estático. Luego la señal se cortó por completo. A pesar de la oscuridad, Alejandro pudo ver en el reflejo del espejo retrovisor algo que le hizo el estómago un nudo. Una figura oscura, casi invisible, que se acercaba rápidamente. Pensó que era su imaginación, pero no pudo evitar mirar con más detalle. «Diego, mira hacia atrás. ¿Has visto algo?» Diego frunció el ceño y giró levemente para mirar, pero en ese instante Alejandro pudo distinguir más detalles. Luces rojas y azules en el horizonte, un par de motocicletas que se acercaban a gran velocidad. «Nada que ver, hermano. Solo un par de vehículos. Relájate». Pero la voz de Diego sonaba insegura. Había algo en el aire que los rodeaba, algo inquietante que no podían definir con claridad. De repente,
El sonido de las motocicletas se intensificó. Alejandro aceleró sin saber por qué. La sensación de ser observado se había convertido en una presencia palpable. Los faros de las motocicletas destellaban en el espejo, acercándose cada vez más. «Alejandro, acelera», gritó Diego. Pero no fue suficiente. Los motociclistas empezaron a reducir la distancia con velocidad, acercándose de manera peligrosa. De repente, las luces de su auto comenzaron a parpadear y a fallar. El pánico empezó a instalarse en sus cuerpos, como un frío penetrante. Alejandro miró a su alrededor, pero la carretera seguía vacía, sin ninguna señal de vida, como si estuvieran siendo absorbidos por la nada. Los motociclistas no hablaban, solo avanzaban en fila como sombras errantes, y sus motores rugían con una furia insostenible. Cuando los alcanzaron, el grupo de motociclistas rodeó el coche, bloqueando el camino. Alejandro frenó de golpe, su corazón acelerado por la adrenalina. El silencio se hizo aún más pesado. Los motociclistas se bajaron con lentitud. No decían nada, solo se pararon frente al coche, sus rostros ocultos bajo cascos de acero negro. Un hombre grande, con una chaqueta de cuero desgastada y unos ojos que brillaban como carbones al rojo vivo, se acercó a la ventana del conductor. «Salgan del coche», dijo con una voz grave, arrastrando las palabras. Su tono no dejaba lugar a dudas. No era una sugerencia, era una orden. Alejandro miró a Diego, los ojos de su hermano reflejaban el mismo miedo que él sentía. No tenían elección, pero al mismo tiempo, sabían que la situación podría volverse aún más peligrosa si intentaban huir. «Vamos a calmarnos, ¿qué quieren de nosotros?», dijo Alejandro intentando sonar firme, pero su voz tembló. «Solo queremos que nos detengan», replicó el hombre de la moto con una sonrisa torcida. «Y tal vez un poco de diversión». La palabra diversión retumbó en la mente de Alejandro como una sentencia. Estaba claro que no era un simple robo, ni siquiera una intimidación común. Estaba tratando con algo mucho más siniestro. Diego, al ver la situación, no pudo más. «No vamos a hacer lo que nos piden, déjanos en paz». En ese momento, uno de los motociclistas se acercó al auto y rompió la ventana del lado del conductor con un golpe certero. El sonido del cristal quebrándose fue como una señal de advertencia. El miedo se apoderó por completo de los hermanos. La pandilla comenzó a rodearlos, cada uno con su moto apagada, sus pies firmemente plantados en el suelo. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera misma los estuviera ahogando. Alejandro sabía que su vida dependía de sus siguientes decisiones. «¿Qué quieren de nosotros?», volvió a preguntar, ya sin poder ocultar el pánico en su voz. Pero el hombre del casco solo sonrió más ampliamente. «Queremos ver hasta dónde llegan tus nervios, chico». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre de la chaqueta de cuero dio una señal y uno de los motociclistas se acercó con una barra de hierro. En un instante le golpeó el capó del coche, haciendo que el metal crujiera y se doblara. «¿Qué estás haciendo?», gritó Alejandro, pero los motociclistas solo se rieron. El miedo comenzó a envolverlos, una sensación helada que se instalaba en sus entrañas. En ese momento, sin previo aviso, los motociclistas comenzaron a caminar lentamente hacia ellos, sus cascos brillando bajo la luz de los faros rotos. Uno de los hombres levantó la barra de hierro y la apuntó hacia el hermano menor, Diego. «No», Alejandro gritó saltando del coche y poniéndose entre Diego y los motociclistas. «Lárguense de aquí, no nos hagan daño». Pero la sonrisa macabra del líder de la banda le dijo todo lo que necesitaba saber. La violencia no era una opción para ellos. «Vas a tener que correr, chico, si quieres salvar tu vida». De repente, sin previo aviso, la pandilla arrancó sus motos y comenzaron a rodearlos, acelerando hasta el punto de que las luces de los faros parecían fundirse con la oscuridad. Alejandro y Diego sabían que la persecución era inevitable. Alejandro le hizo una señal a Diego para que corrieran. Sin pensarlo, ambos comenzaron a correr por la carretera desierta, dejando atrás el coche. Podían escuchar el rugir de las motocicletas acercándose, cada vez más cerca. El sonido era ensordecedor, como un grito animal que retumbaba en sus oídos. «¡Corre!», Alejandro ordenó, respirando pesadamente. Su corazón latía con fuerza. Cada paso era una batalla contra el miedo que amenazaba con consumirlos. Los motociclistas no solo estaban persiguiéndolos, estaban disfrutando de la caza. Con cada curva, con cada respiración entrecortada, la carrera parecía interminable.
Alejandro miraba hacia atrás y podía ver las luces rojas y azules reflejadas en el horizonte, acercándose cada vez más. El terror les alcanzó cuando comenzaron a ver a los motociclistas más cerca que nunca. Uno de ellos se lanzó a una velocidad peligrosa y estuvo a punto de alcanzarlos. En un último esfuerzo desesperado, los hermanos tomaron un desvío en la carretera que los llevó a través de un oscuro y solitario bosque. La vegetación densa y los árboles altos parecían atraparlos, creando sombras que se movían como espectros. Pero los motociclistas no se detenían. De hecho, parecía que se divertían más que nunca, disfrutando de cada minuto de la persecución. Alejandro y Diego sabían que tenían que encontrar una manera de sobrevivir. No podían seguir corriendo para siempre. La desesperación los consumía, pero la determinación de luchar por sus vidas se encendió con más fuerza. Era ahora o nunca. El bosque era espeso, la oscuridad total. Solo el sonido de las motocicletas y la respiración acelerada de los hermanos rompían el silencio absoluto. El miedo que sentían se había transformado en desesperación. Los árboles se alzaban como gigantes que los vigilaban. Cada sombra parecía moverse con vida propia, acechándolos. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Alejandro y Diego corrían a ciegas. Apenas sabían hacia dónde se dirigían, pero su único objetivo era escapar de los motociclistas que, como sombras malignas, los seguían sin descanso. Pero entonces, el sonido de una motocicleta se detuvo repentinamente detrás de ellos. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y cuando se volvieron para mirar, vieron a uno de los motociclistas con su moto detenida, observándolos con una calma aterradora. «Ya no pueden escapar», dijo una voz fría, como el hielo. Era el líder de la pandilla, el hombre con la chaqueta de cuero y el casco negro, parado sobre su moto con una mirada fija y vacía. Alejandro y Diego se miraron. Sabían que no quedaba mucho tiempo. El pánico se apoderó de sus cuerpos. El miedo les pesaba como una losa. Los motociclistas se acercaban lentamente, sin prisas, disfrutando del terror palpable que los hermanos emanaban. «Esto es el final», susurró Diego, con la voz temblorosa, pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Su mirada se endureció. «No vamos a morir aquí», dijo, con un coraje renovado. Miró alrededor buscando una salida, algo, cualquier cosa que les diera una oportunidad. Entonces vio algo entre los árboles. Un sendero estrecho, oscuro, como si fuera un túnel hacia la libertad. Sin pensarlo dos veces, agarró a Diego por el brazo y lo arrastró hacia el camino. «¡Corre!» «Srenia», ordenó Alejandro, su voz cargada de determinación. Ambos comenzaron a correr nuevamente, esta vez en dirección al sendero. El sonido de los motores aumentó, pero ellos no miraron atrás. Sabían que si lo hacían, sus vidas se desvanecerían en la oscuridad. El sendero parecía interminable, pero al menos les ofrecía un respiro. El aire estaba fresco, cortante, y la vegetación espesa dificultaba la visibilidad. Sin embargo, los motociclistas no cesaron. Sus luces rojas brillaban como ojos de demonios, siempre a la distancia que parecía ser imposible de superar. Pero entonces, algo extraño sucedió. A medida que avanzaban, el sonido de las motocicletas se fue desvaneciendo, hasta que se convirtió en un murmullo lejano. Los hermanos se miraron confundidos, aún corriendo, pero ahora con un poco de esperanza. «No, no pueden haberse ido», murmuró Diego, respirando pesadamente. Pero Alejandro no quería pensar en eso. Lo único que importaba era llegar lo más lejos posible. Con cada paso, la quietud del bosque les parecía más y más inquietante. Los árboles se cerraban alrededor de ellos, como si el sendero los estuviera atrayendo hacia un destino oscuro. De repente, el crujido de una rama los hizo detenerse en seco. Miraron a su alrededor, pero no había nadie, no un sonido más. Nada. La angustia creció dentro de ellos, pero no se detuvieron. Al poco tiempo llegaron a un claro y allí, ante sus ojos, apareció algo que ninguno de los dos podía entender. En medio del claro había una figura, alta, sombría, con una capa negra que se movía como si flotara. Los ojos, brillantes como dos faros en la oscuridad, los observaban fijamente. Era como si estuviera esperando su llegada. ¿Quién eres?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. La figura no respondió, pero Alejandro y Diego sintieron cómo la atmósfera se volvía aún más densa, más pesada, como si el aire mismo se hubiera detenido.
La figura levantó una mano y con un movimiento fluido señaló una abertura en el suelo. Un pozo oscuro que parecía no tener fondo. Este es el único camino. No hay escape. Dijo una voz profunda y resonante que venía de la figura, como si todo el bosque hablara a través de ella. Diego dio un paso atrás aterrorizado. No, no puede ser. Pero Alejandro, en un impulso desesperado, corrió hacia la figura. Sabía que su única oportunidad era enfrentarse a lo desconocido. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero la rabia, la lucha por sobrevivir, lo empujó hacia adelante. La figura levantó ambos brazos, y el viento comenzó a soplar con fuerza, como si el bosque entero hubiera cobrado vida. Los árboles se sacudían violentamente, y el sonido de los motores de las motocicletas regresó, esta vez más fuerte, más cercano. En un último esfuerzo, Alejandro empujó a Diego hacia el pozo, empujándose a sí mismo con todas sus fuerzas hacia adelante. Pero justo cuando creyeron que el pozo los devoraría, el sonido de los motociclistas desapareció. Y con él, la figura, el bosque, todo se desvaneció en un silencio absoluto. Un instante después, se encontraron de vuelta en la carretera desierta, con el coche intacto, como si todo hubiera sido una pesadilla. No había motociclistas, ni figuras oscuras, solo la quietud de la noche. La carretera seguía vacía como si nunca hubieran sido perseguidos, pero dentro de ellos sabían que algo había cambiado, algo que nunca podrían explicar. El terror había sido real, pero la supervivencia era lo único que importaba ahora. Alejandro y Diego se miraron, ambos con la sensación de que algo más los observaba, pero sin atrever a girar la cabeza. Era como si las sombras de la carretera los estuvieran esperando. Con la adrenalina aún bombeando en sus venas, subieron al coche y arrancaron rápidamente, sin mirar atrás. Pero mientras avanzaban por la carretera solitaria, no podían dejar de pensar en una cosa. Los motociclistas nunca se habían ido, y siempre estarían detrás de ellos. El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, iluminando tímidamente las montañas que rodeaban el remoto pueblo de Legracia. Un joven investigador, Javier Morales, llegó a este lugar con la esperanza de resolver un enigma que había captado su atención semanas atrás. Un extraño fenómeno estaba ocurriendo en este apartado pueblo, y su curiosidad lo había llevado hasta aquí. Los informes de desapariciones misteriosas, de personas que desaparecían sin dejar rastro y luego regresaban aparentemente inalteradas, lo habían perturbado profundamente. Con cada paso que daba hacia el pueblo, el aire se volvía más espeso y pesado, como si el entorno mismo lo estuviera desafiando a continuar. Javier no estaba preparado para lo que encontraría. Desde el momento en que puso un pie en Legracia, sintió que algo no encajaba. Las calles estaban extrañamente desiertas, aunque el pueblo parecía habitarse por gente de todas las edades. Los pocos habitantes que cruzaban su camino lo miraban con una fijación que lo incomodaba. No había sonrisas ni saludos cordiales. Todo parecía estar en un silencio tenso, como si el paso del tiempo no tuviera ningún efecto aquí. Tras caminar un rato más, Javier llegó a la plaza principal, donde una vieja iglesia de piedra se erguía imponente. La estructura parecía más antigua que cualquier edificio a su alrededor, pero lo que realmente le llamó la atención fueron las inscripciones en las paredes que no lograba descifrar. Parecían ser símbolos arcanos, desconocidos para él, que evocaban una sensación de ansiedad que no lograba explicar. Se acercó a la puerta de la iglesia, y al tocarla una voz grave lo detuvo. «¿Qué buscas aquí, forastero?», dijo un hombre de aspecto sombrío, que emergió de las sombras cerca de la iglesia. Javier intentó mantener la calma, y respondió que estaba allí para investigar los rumores sobre desapariciones y eventos extraños que ocurrían en el pueblo. El hombre lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus intenciones. «No deberías estar aquí», replicó finalmente el hombre. «El amanecer de la verdad no es para todos. No todos los ojos pueden soportarlo». Con una mezcla de inquietud y determinación, Javier le pidió al hombre que lo guiara hasta los que lideraban el pueblo, ya que no podía irse sin entender lo que estaba pasando. El hombre dudó, pero al final aceptó y lo condujo por un estrecho callejón detrás de la iglesia, donde una puerta oculta lo llevó a un pequeño salón. La oscuridad lo envolvió inmediatamente al entrar. Dentro, un grupo de aldeanos se encontraba reunido alrededor de una gran mesa de madera.
Sus miradas se dirigieron hacia Javier, y el ambiente se volvió aún más denso. En medio de la mesa, un anciano de rostro arrugado y ojos profundos, como si el tiempo no lo hubiera tocado en absoluto, se levantó. Su voz resonó en el aire con una fuerza desconcertante. Has venido buscando respuestas, joven investigador. Las respuestas que deseas tienen un precio. ¿Estás dispuesto a pagar por ellas? Javier no sabía qué esperar, pero la sensación de estar atrapado lo invadió. El aire estaba cargado de algo oscuro, algo que le transmitía terror y fascinación al mismo tiempo. No sabía si debía irse o seguir escuchando, pero la promesa de encontrar la verdad lo mantuvo firme en su lugar. ¿Qué es lo que ustedes adoran?, preguntó con voz temblorosa pero decidida. El anciano lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su alma. Nosotros no adoramos lo que tú crees que adoramos, dijo en un susurro. Nosotros veneramos lo que ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, lo que nos ha otorgado lo que más deseamos: inmortalidad. Javier sintió que algo horrible se apoderaba de su mente, pero insistió en saber más. ¿Qué es eso?, susurró aunque temía la respuesta. El anciano hizo un gesto hacia la pared, donde un tapiz antiguo mostraba figuras humanas conectadas a través de extraños símbolos. El anciano comenzó a recitar palabras que Javier no podía comprender, pero que resonaban en su mente con una intensidad cada vez mayor. Entonces comenzó a ver flashes en su mente, imágenes de rituales extraños, de sacrificios y seres indescriptibles, cuyo aspecto solo podía describir como un horror primitivo. La entidad que veneraban no era humana. Era algo más allá de cualquier comprensión, una sombra de algo primordial y malévolo. De repente un estremecedor grito resonó en la sala. Todos los presentes se levantaron y se acercaron a la mesa, como si una fuerza invisible los guiara. El anciano habló de nuevo, su voz ahora profunda y cargada de una tristeza infinita. La entidad nos ha bendecido con su favor, pero este favor tiene un precio. Los sacrificios que realizamos son necesarios para mantener la conexión. Cada sacrificio trae consigo la renovación de nuestra energía vital. Pero no te confundas, joven. No todos los sacrificios son fáciles. Para cada uno de nosotros, la entidad exige algo diferente. Para mí fue la vida de mi hija. Para otros fue el alma de un ser querido. Para ti puede ser algo aún más valioso. Javier sintió un nudo en el estómago. Había algo en el aire que lo hacía sentir cada vez más claustrofóbico. La puerta detrás de él se cerró de golpe, y él ya no podía retroceder. Estaba atrapado, rodeado de personas que no temían lo que él había comenzado a temer: el verdadero rostro de la muerte. La entidad de la que hablaban no se alimentaba solo de sangre. Se alimentaba de algo más profundo, algo que ningún ser humano podría comprender sin perder la razón. La mente de Javier empezó a llenarse de imágenes distorsionadas, y las voces de los aldeanos parecían mezclarse en un murmullo interminable. Algo dentro de él, algo primal, le decía que debía huir. Pero la puerta estaba cerrada, y los aldeanos avanzaban hacia él con una quietud que solo podría provenir de la certeza absoluta. «Estás aquí para decidir, joven investigador», dijo el anciano acercándose a él. «Tienes dos opciones. Puedes abandonar este pueblo y regresar a tu vida, pero te aseguro que nunca serás el mismo. Lo que has visto no puede ser olvidado. O puedes unirte a nosotros. Puedes convertirte en uno de nosotros, obtener lo que has venido buscando: la inmortalidad». Javier, sintiendo el peso de las palabras y el terror que lo envolvía, no podía decidir. Había llegado buscando respuestas, pero ahora comprendía que esas respuestas tenían un precio demasiado alto. Y mientras miraba a los aldeanos acercándose lentamente, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Tendría que elegir: huir y vivir con el terror de lo que había presenciado, o unirse a ellos y convertirse en parte de algo mucho más grande y aterrador. La entidad observaba desde las sombras, esperando su decisión. En una tranquila ciudad, las noches comenzaron a tornarse inquietantes. Todo comenzó con una serie de sueños extraños, aparentemente inconexos, pero tan vívidos que parecían más reales que la misma vida. Personas de todas las edades, desde el anciano hasta el niño, comenzaron a relatar lo mismo. Una figura etérea envuelta en oscuridad que los observaba en sus sueños. No era humano, pero su presencia era tan palpable que les helaba la sangre. Un ángel,
pero no el tipo de ángel que todos conocían, con alas blancas y una sonrisa benévola. Este era diferente. Su forma era imponente, con ojos de un rojo ardiente, que reflejaban todo el sufrimiento y la desesperación del universo. Se les acercaba en silencio, en sueños tan nítidos que parecían suceder en el mismo instante en que despertaban. Su voz, grave y resonante, les susurraba promesas. Promesas de poder, de riquezas, de una vida más allá de sus sueños más osados. Todo lo que tenían que hacer era aceptar un pacto oscuro pero tentador. Lo que al principio parecía una simple oferta, algo intangible, pronto comenzó a hacerse cada vez más real. Los que aceptaron el pacto comenzaron a ver cómo sus vidas cambiaban. Los pobres se enriquecieron, los débiles se volvieron fuertes, y aquellos que siempre habían sido invisibles se convirtieron en figuras poderosas. Pero no todo era lo que parecía. El precio de aceptar aquel pacto no tardó en revelarse. A medida que los días pasaban, aquellos que habían hecho el trato comenzaron a experimentar cambios inquietantes. Su piel palideció, sus ojos comenzaron a perder el brillo humano, y una oscura sombra los seguía, como una presencia que nunca se iba. Las personas que se acercaban a ellos sentían un escalofrío inexplicable, como si algo maligno los rodeara. La ciudad, antes pacífica y tranquila, comenzó a ser consumida por un caos inexplicable. Los animales huyeron de las calles, los niños dejaron de jugar en los parques, y las luces de la ciudad comenzaron a parpadear intermitentemente, como si la misma electricidad estuviera siendo drenada por una fuerza invisible. Los edificios, otrora llenos de vida, comenzaron a caer en un estado de descomposición prematura, como si estuvieran siendo devorados por una fuerza oscura. Los rostros de las personas cambiaron. Lo que alguna vez fue amabilidad se transformó en miradas vacías, ojos que reflejaban la desesperación de un alma perdida. Los supervivientes, aquellos que no habían caído bajo el hechizo del ángel caído, comenzaron a reunirse en secreto. Un pequeño grupo de personas se unió, impulsado por el deseo de poner fin a la creciente oscuridad que estaba arrasando con la ciudad. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para enfrentarse a la criatura que había corrompido todo lo que conocían. Pero pronto descubrieron que el ángel no era una simple criatura que podía ser vencida con fuerzas humanas. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. A medida que el grupo de supervivientes se acercaba a las zonas más oscuras de la ciudad, comenzaron a experimentar extrañas manifestaciones. Puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por las paredes, y un murmullo persistente en sus oídos como si la propia ciudad estuviera viva, dispuesta a devorarlos. Un miedo palpable les invadía, y pronto comprendieron que no solo tenían que enfrentarse al ángel, sino a toda la oscuridad que él había liberado. Cada miembro del grupo traía consigo sus propios traumas, sus propios miedos. Todos habían perdido algo importante en sus vidas, y el ángel caído parecía saber cómo aprovecharse de esas debilidades. Uno a uno, comenzaron a caer. Uno de ellos, un joven llamado Lucas, sucumbió a la tentación. El poder prometido por el ángel caído era demasiado grande, y no pudo resistir. Se unió al lado oscuro, transformándose en una sombra de lo que había sido. Los demás, desmoronados por la traición, sintieron el peso de la desesperación. Pero a pesar de todo, uno de ellos, una mujer llamada Elena, se mantuvo firme. Había perdido a su hermana, quien había aceptado el pacto y se había convertido en uno de los seguidores del ángel. Elena, consumida por el dolor, sabía que no podía rendirse. No solo estaba luchando por su vida, sino por el alma de su hermana y la salvación de la ciudad entera. Con cada paso que daban hacia el corazón de la oscuridad, la ciudad se volvía más extraña y retorcida. Las calles se alargaban de manera antinatural, y las sombras parecían cobrar vida propia, acechando en cada esquina. Elena, liderando al pequeño grupo restante, llegó finalmente a la catedral en el centro de la ciudad, un lugar donde las estructuras de piedra se entrelazaban con símbolos arcanos, donde el aire estaba impregnado de un poder antiguo y oscuro. Dentro de la catedral, encontraron al ángel caído. Su figura era aún más aterradora en persona, con alas negras que parecían arrastrar el suelo, y una sonrisa cruel que nunca mostraba dientes. Elena, con la determinación de quien no tiene nada más que perder, dio un paso al frente. «Ven», dijo el ángel, su voz retumbando en los pasillos.
Lo que ofrezco es eterno. Poder, riquezas, la vida que siempre soñaste. ¿Acaso no quieres todo eso? Helena sintió el peso de sus palabras, pero en su interior, algo más profundo la empujaba. El precio de tu oferta es la oscuridad, respondió con voz firme. Y no quiero nada de lo que me ofreces. El ángel cayó en silencio, sus ojos llameantes observando a Helena. Te equivocas. La oscuridad ya está aquí, y te llevaré con ella. En un último intento desesperado, Helena utilizó el conocimiento que había aprendido en sus años de estudio sobre lo oculto. Con un grito de rabia y desesperación recitó las palabras de un antiguo exorcismo, uno que había encontrado en los archivos de su hermana. La catedral comenzó a temblar, las sombras se retorcían y el ángel gritó de furia. Un rayo de luz atravesó la oscuridad iluminando su figura. El ángel caído se desintegró ante sus ojos, pero la batalla no terminó ahí. La ciudad, ahora completamente consumida, comenzó a desmoronarse a su alrededor. El suelo se abrió, y desde las profundidades emergió una oscuridad aún más profunda, como si el mismo infierno hubiera sido desatado. Helena, agotada y al borde de la desesperación, miró a su alrededor. Los pocos sobrevivientes que quedaban se habían sacrificado, y la ciudad ya no era más que un recuerdo. Sin embargo, la presencia del ángel caído persistió, como una sombra que nunca desaparece. El costo de su victoria fue grande, y aunque el ángel había sido destruido, la ciudad quedó marcada para siempre. El mal que había desatado el ángel caído no podía ser erradicado por completo. La oscuridad seguía acechando, esperando el momento adecuado para resurgir, mientras los sobrevivientes vivían bajo la constante amenaza de lo que vendría. Helena nunca dejó de sentir la presencia del ángel, y aunque había ganado la batalla, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. A medida que los días pasaban, la ciudad se sumía en un caos sin fin. Las estructuras caían, los cielos se oscurecían sin razón aparente, y la tierra temblaba con fuerza, como si el propio infierno estuviera siendo desatado desde sus profundidades. Los sobrevivientes que quedaban se refugiaron en lo poco que quedaba de la ciudad, sabiendo que aunque el ángel había sido derrotado, el mal que había invocado aún estaba presente. Helena, agotada tanto física como emocionalmente, no encontraba paz. La presencia del ángel caído seguía acechando, como una sombra persistente que no se desvanecía, incluso después de su destrucción. Sentía su mirada en cada rincón oscuro, su voz susurrando en sus sueños, recordándole que el precio de su victoria había sido más alto de lo que imaginaba. Los recuerdos de aquellos que habían caído en el pacto, de las vidas perdidas y las almas condenadas, la perseguían día y noche. Un día, mientras caminaba por las ruinas de la ciudad, Helena vio algo que la detuvo en seco. A lo lejos, en el horizonte, una figura encapuchada emergía de entre las sombras. Era una visión imposible, pero ahí estaba, como si nunca se hubiera ido. El ángel caído, o lo que quedaba de él, caminaba hacia ella con una calma aterradora. Su rostro ya no era tan humano como antes. Ahora parecía una entidad completamente diferente, una amalgama de sombras y luces distorsionadas. Helena, con el corazón acelerado, intentó retroceder, pero sus piernas parecían pesadas, como si estuvieran atrapadas en la misma oscuridad que había invadido la ciudad. La figura avanzaba implacablemente, y la voz del ángel caído resonó en su mente. Un eco lejano pero penetrante. Creíste que podías detenerme, pero el mal es eterno. El pacto que rompiste nunca desaparece. Has liberado algo mucho más grande que yo, y lo que has hecho no tiene vuelta atrás. La figura se acercó aún más, y Helena sintió como su cuerpo se llenaba de terror. El suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, como si la ciudad misma estuviera siendo consumida por las fuerzas del mal que el ángel había desatado. La desesperación la envolvía, y sabía que, aunque el ángel había sido derrotado momentáneamente, la oscuridad que había traído nunca podría ser erradicada completamente. Lo peor está por venir, susurró la figura, y en ese instante una ola de oscuridad la envolvió. Helena cayó al suelo y cuando levantó la vista, ya no estaba en la ciudad devastada. Estaba en un vacío absoluto, rodeada por un abismo sin fin. El ángel caído, o lo que quedaba de él, ya no era una entidad definida, sino una sombra infinita que se retorcía en el espacio, tomando formas distorsionadas y cambiantes.
No puedes escapar, dijo la voz, profunda y resonante. Tú y todos los que han hecho el pacto estarán condenados por toda la eternidad. Con un último suspiro, Elena intentó resistir, pero algo dentro de ella ya había cedido. Sabía que había luchado por salvar a la ciudad, pero en última instancia el mal nunca desaparecería por completo. El ángel caído no había sido solo una criatura, sino una manifestación de todo lo oscuro que habitaba en los corazones humanos, y ahora ese mal seguía vivo, esperando el momento adecuado para regresar. La ciudad, ya reducida a ruinas, era solo el principio. La oscuridad se expandiría, se adaptaría, se infiltraría en cada rincón del mundo. El ángel caído tal vez hubiera sido derrotado, pero el mal nunca dejaría de acechar. Y así la ciudad cayó en la oscuridad, consumida por el mal que el ángel había liberado. Elena, junto con todos los que habían sucumbido a su poder, se desvaneció en la eternidad, una eterna condena en el abismo. Pero aquellos que sobrevivieron sabían que el mal siempre encontraría su camino. La batalla podía haberse ganado, pero la guerra nunca terminaría. El ángel caído, aunque derrotado, nunca sería olvidado, y su sombra siempre estaría presente, acechando en las noches oscuras, esperando a su próxima oportunidad. La ciudad, antaño vibrante y llena de vida, ahora yacía en ruinas. Las calles estaban vacías, y las fachadas de los edificios se desmoronaban bajo el peso del tiempo y la desolación. La gente que aún habitaba aquel lugar vivía con miedo, pues se rumoreaba que algo oscuro se había apoderado de la ciudad. Nadie se atrevería a caminar por los callejones después del anochecer, y los susurros en las plazas y bares hablaban de un asesino que acechaba en las sombras. El primer cadáver fue encontrado a las afueras de la ciudad, en un callejón oscuro y sucio. La víctima era un hombre de mediana edad, aparentemente inocente, pero lo que desconcertó a los investigadores fue el patrón detrás de su muerte. En su rostro, una expresión de horror congelada en el tiempo, como si hubiera visto algo tan terrible que su alma hubiera sido desgarrada antes de su cuerpo. Y lo más perturbador de todo, una antigua marca grabada en su piel, como si alguien hubiera hecho una marca de condena sobre él. El detective Javier Romero, un hombre acostumbrado a los crímenes más oscuros, fue asignado para investigar el caso. Aunque la ciudad había caído en el olvido, su deber como detective lo impulsaba a desentrañar la verdad. La primera víctima no fue un caso aislado. Pronto otros cuerpos aparecieron, cada uno con la misma marca grabada, cada uno mostrando el mismo terror en sus ojos. Todos los indicios apuntaban a un asesino en serie, pero lo extraño era que cada una de las víctimas parecía haber sido condenada de antemano. Romero visitó la escena de cada crimen, analizando las marcas, buscando pistas, pero algo dentro de él sentía que había algo más, algo que no lograba comprender. Durante días la investigación avanzó a un ritmo lento y desesperante, hasta que encontró algo que lo heló hasta los huesos. Los asesinatos parecían seguir un patrón que no era completamente humano. La maldición. Ese fue el nombre que surgió en su mente. Una antigua historia que había escuchado de niño. Una leyenda que circulaba en susurros entre las viejas generaciones que aún quedaban. La historia hablaba de una entidad, una presencia oscura que había existido en la ciudad desde tiempos inmemoriales. Los ancianos decían que esa entidad no solo mataba, sino que condenaba a aquellos que caían bajo su maldición, marcándolos para siempre. Cada víctima había cometido un pecado, según las viejas historias. Todos ellos habían sido personas que de alguna forma habían causado daño a otros, o peor aún, habían deshonrado a la oscuridad que acechaba la ciudad. Cada uno de los muertos había sido marcado de manera simbólica, un recordatorio de que no podían escapar de su destino. Y esa marca no solo era física, sino también espiritual, como si su alma estuviera atada a una condena de por vida, más allá de la muerte misma. Conforme avanzaba la investigación, Javier comenzó a notar patrones que no podía ignorar. En cada asesinato había algo más, un símbolo, una figura sombría que aparecía en los relatos de aquellos que sobrevivían al ataque. Un ser al que describían como una sombra que se deslizaba entre las grietas, con ojos brillantes como el fuego, que parecía acechar a sus víctimas antes de su muerte. En su búsqueda de respuestas, Romero se adentró en las bibliotecas antiguas de la ciudad, entre libros polvorientos y manuscritos olvidados.
Allí, en los textos más oscuros y desgastados, encontró la verdad. La entidad que había causado tanto sufrimiento en la ciudad no era simplemente un asesino, sino un ser sobrenatural que había existido por siglos, recogiendo las almas de aquellos que cometían actos impíos. Era un cazador que se alimentaba de la desesperación, del temor y del remordimiento, y cuya condena era irreversible. Pero había algo que lo aterraba aún más: la última víctima. Según los escritos, el asesino no se detenía hasta que la última alma condenada fuera arrastrada a su reino. Y ese era el destino que le aguardaba a la ciudad, un fin inevitable. Romero, mientras se sumergía más en el misterio, comenzó a percatarse de que su propia vida también había sido marcada. Su familia, su historia, su relación con el caso, todo parecía conectarse de alguna manera con la entidad oscura. El miedo se apoderó de él, pues cada vez más sentía que no era solo un investigador, sino que estaba destinado a ser una víctima más en esta historia macabra. La oscuridad se acercaba. La sensación de ser observado se intensificaba a cada paso que daba. Las luces de la ciudad parpadeaban y las sombras parecían tomar forma propia, como si quisieran devorarlo. En sus noches de insomnio, Romero veía la figura de la sombra acechando desde las esquinas, cada vez más cerca, como si ya estuviera esperando el momento adecuado. Finalmente, la última víctima llegó. Javier estaba solo en su oficina, cuando una llamada entró en su teléfono. Al principio solo escuchaba respiración pesada, pero luego la voz lo atravesó como una daga fría. «Eres el siguiente, detective. Tu condena ya ha comenzado». La llamada se cortó y Romero se quedó paralizado. Sabía que no podía escapar. El reloj que había marcado el destino de la ciudad estaba por terminar. La maldición había sido despertada y su tiempo se agotaba. La última víctima de ese asesino no era un simple ser humano. Era alguien cuya existencia había estado ligada al mal desde el principio, un peón en un juego mucho más grande, y no había escapatoria. En la noche siguiente, mientras la ciudad caía en silencio, Romero vio las sombras moverse alrededor de él. La figura apareció, sus ojos brillando con la promesa de un destino terrible. Con un escalofrío recorriéndole la espina dorsal, el detective comprendió la verdad. Él mismo había sido marcado, y ahora sería arrastrado al infierno de la maldición. Con un último suspiro, el detective se desvaneció en las sombras. La ciudad, sucia y moribunda, se tragó su alma, dejando tras de sí solo una huella en las ruinas. La última víctima había sido tomada, y la entidad seguía su camino, esperando el siguiente ciclo de condena, mientras la ciudad permanecía condenada a vivir su pesadilla una y otra vez. La noche era densa y gris. Una tormenta azotaba con furia a los alrededores, sumiendo al paisaje en un caos de viento y lluvia. El hombre había estado viajando durante horas por un sendero solitario en lo alto de la colina, sin más compañía que sus pensamientos inquietos y el ruido constante de la tormenta. Su coche, viejo y oxidado, se detuvo repentinamente. El motor se apagó sin previo aviso, y a pesar de todos sus intentos, no volvió a encender. La oscuridad lo rodeaba por completo, y la luz de su linterna apenas lograba abrirse paso entre las sombras. Había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado arrancar el coche. Frustrado y desesperado, miró a su alrededor. A lo lejos, entre la neblina espesa, alcanzó a distinguir una mansión antigua, sus siluetas oscuras destacándose contra el horizonte. La mansión parecía un espectro, perdida en el tiempo, y al verla, algo dentro de él sabía que allí debía buscar refugio. El viento aullaba como una bestia enfurecida mientras avanzaba hacia la mansión. Los truenos retumbaban con fuerza, y la lluvia caía como una cortina impenetrable. Cada paso que daba lo acercaba más a la mansión, que se erguía como una gigantesca sombra en medio de la nada. Cuando llegó a la puerta tocó con fuerza, esperando que alguien respondiera. La puerta crujió y se abrió lentamente, revelando un vestíbulo oscuro y opresivo. Sin embargo, la calidez que emanaba desde dentro le pareció una señal de alivio. Un hombre alto, de rostro inexpresivo, apareció en la entrada. Su mirada era penetrante y fría. No le dijo nada, solo lo observó con desconfianza, como si su presencia fuera una molestia. El hombre se sintió incómodo, pero no podía dar marcha atrás. La tormenta lo perseguía, y la mansión era su único refugio.
Finalmente, el sirviente, sin pronunciar palabra, le indicó que pasara dentro. La mansión estaba sumida en la penumbra. Lámparas de aceite daban una luz tenue y vacilante, proyectando sombras extrañas en las paredes. Los muebles eran antiguos y polvorientos, y el aire estaba impregnado de un olor rancio que solo el tiempo podía haber dejado. Mientras el hombre se adentraba, notó que algo no estaba bien. Los sirvientes, una mujer mayor y un hombre de mirada inquietante, lo observaban con silencio y desconfianza. El ambiente parecía extraño, como si estuviera atrapado en un lugar que no pertenecía al mundo real. A lo lejos escuchaba el sonido de algo arrastrándose por los pasillos, un susurro bajo que nunca se aclaraba. «Bienvenido, señor», dijo la mujer, su voz quebrada y distante, como si no se atreviera a mirarlo directamente. El hombre asintió, sintiéndose fuera de lugar en ese ambiente extraño y sombrío. Los sirvientes lo guiaron hasta una habitación que parecía ser la única disponible. Las paredes, cubiertas de un papel tapiz descolorido, emitían una sensación de opresión. El hombre se tumbó en la cama, pero no pudo dormir. La tormenta rugía con fuerza fuera de la mansión, y una sensación extraña lo invadía. Algo no estaba bien. Pasaron horas, tal vez más, antes de que finalmente se quedara dormido, pero no fue un sueño tranquilo. Un sonido suave y bajo lo despertó en medio de la noche. Era un murmullo, una voz que no podía entender. Se levantó sintiendo que sus pies se hundían ligeramente en el suelo de madera, que crujía con cada movimiento. La voz venía del pasillo. Decidió seguirla sin saber exactamente por qué. Su mente estaba nublada por el miedo, pero algo lo impulsaba a descubrir de dónde provenía ese susurro. Al caminar por el pasillo, la luz de las lámparas titilaba, creando sombras fantasmales en las paredes. Al doblar la esquina, lo que vio lo dejó helado. En una de las puertas entreabiertas, una figura encapuchada estaba de pie, mirando hacia la ventana, inmóvil. La figura no se dio cuenta de su presencia. El hombre sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no pudo apartar la mirada. «¿Quién está allí?», preguntó, pero la figura no reaccionó. A medida que se acercaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de la figura, cuando finalmente giró hacia él, eran vacíos, huecos, como si todo rastro de humanidad hubiera desaparecido, dejando solo la esencia de algo oscuro y maldito. El hombre no pudo moverse. Quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. La figura levantó lentamente la mano y señaló hacia el fondo del pasillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y al dar un paso atrás la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero las imágenes extrañas seguían acechando su mente. Al regresar a su habitación, no pudo dormir. Cada ruido, cada sombra en la esquina de su visión, lo hacía sentirse observado. Algo estaba acechando en la mansión, algo que no podía entender. El siguiente día, el hombre intentó hablar con los sirvientes, pero cada vez que lo hacía se mostraban reacios a responder, y sus miradas llenas de temor solo aumentaban su inquietud. Finalmente, la mujer mayor, con una expresión de miedo evidente, se acercó a él y le susurró al oído: «No confíe en ellos. Todos están perdidos aquí, atrapados por la oscuridad. Ellos lo saben, pero no pueden escapar». El hombre la miró, confundido y asustado. No sabía qué quería decir, pero el miedo en sus ojos le decía que algo terrible estaba ocurriendo en esa mansión. Aquella noche, cuando la tormenta amainó un poco, decidió explorar más a fondo la mansión. Algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas, aunque las sombras parecían acecharlo en cada esquina. Al adentrarse en las habitaciones desordenadas, encontró un viejo retrato colgado en la pared. Era una pintura de una mujer, con una mirada que parecía seguirlo a medida que se movía. La mujer estaba vestida con ropas elegantes, pero había algo perturbador en su expresión. Sus ojos estaban vacíos, como si hubiera sido tomada por una fuerza oscura que se ocultaba en la mansión. En la parte inferior del retrato, había una inscripción en letras doradas que decía: «Lo que se pierde en la niebla nunca regresa». Con el corazón acelerado, el hombre comenzó a sentir que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Los sirvientes, los susurros en la noche, la figura encapuchada, todo parecía conectarse de alguna manera.
Algo terrible había sucedido en esa mansión, y no podía ignorarlo más. Esa noche, en un último intento por descubrir la verdad, decidió bajar al sótano. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras descendía. El aire se volvía más denso y frío. Al llegar al final, se encontró frente a una puerta de madera cerrada con un pesado candado. Con el corazón en la garganta, lo rompió y abrió la puerta. El aire estancado lo envolvió, y la oscuridad parecía tragarse toda la luz que había quedado. Dentro del sótano, una figura estaba encadenada a la pared. Era una mujer, con los ojos vacíos y la piel pálida como la muerte. Estaba cubierta de cicatrices y su rostro, aunque aún humano, tenía una expresión de sufrimiento infinito. La mujer, al ver al hombre, extendió las manos hacia él, como si intentara rogarle que la liberara, pero antes de que pudiera acercarse, una risa espantosa llenó el aire, resonando por todo el sótano. En un parpadeo, la mujer cambió. Su rostro se deformó en una máscara de horror y rabia, y su cuerpo comenzó a retorcerse, como si algo oscuro estuviera apoderándose de ella. El hombre intentó retroceder, pero el aire a su alrededor se volvió denso e impenetrable, como si la mansión misma lo estuviera atrapando. De repente, todo se apagó. La oscuridad total lo envolvió, y las paredes comenzaron a temblar, como si la mansión estuviera a punto de derrumbarse. Un susurro, bajo y profundo, comenzó a rodearlo. Era un murmullo que parecía venir de todas partes, y al mismo tiempo, de ninguna. «Ahora eres uno de nosotros», dijo una voz grave y llena de odio. El hombre trató de gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La mansión lo había reclamado. Ahora era parte de ella, un espectro más atrapado en la niebla eterna. Era una tarde gris y oscura cuando la familia Martínez, atrapada por el sol poniente que caía en una carretera vacía, comenzó a notar que su coche fallaba. El motor, que antes había rugido con fuerza, ahora emitía un sonido extraño y chirriante, como si algo estuviera a punto de romperse. Manuel, el padre, observó a través del espejo retrovisor a su esposa, Marta, que estaba sentada al lado de él, con sus dos hijos pequeños, Elena y Tomás, en el asiento trasero, aparentemente ajenos a la tensión que se palpaba en el aire. «Creo que deberíamos parar», dijo Manuel, el sudor acumulándose en su frente por la preocupación. Marta asintió sin decir palabra, mirando a los niños, que miraban por la ventana, entretenidos con las luces del atardecer que reflejaban en el cristal. La carretera parecía interminable. A lo lejos no había ninguna ciudad, ni una sola señal que indicara que había algo más que desolación. Sin embargo, al girar en una curva algo captó su atención. Un cartel de madera que crujió al mecerse con el viento, su mensaje apenas visible. «Taller de reparación». No había más, solo el indicio de un refugio posible en medio de la nada. «Es nuestra única opción», comentó Manuel, convencido de que en ese taller podrían encontrar ayuda para reparar el coche. Decidió girar el volante, conduciendo hacia el taller. A medida que se acercaban, el lugar comenzó a parecer más inquietante. Las paredes del taller estaban cubiertas de moho, y la estructura misma parecía decrépita, como si estuviera abandonada desde hace décadas. Un extraño olor a aceite rancio y algo más penetrante flotaba en el aire. El taller no era el tipo de lugar que uno escogería para pedir ayuda, pero la familia no tenía otra opción. Cuando se detuvieron frente a la puerta, Manuel tocó la bocina en un par de ocasiones, esperando que alguien los recibiera, pero no hubo respuesta. Miró a Marta, quien compartió su desconcierto. Con una mezcla de duda y necesidad, se bajó del coche, dejando las puertas abiertas, y caminó hacia la entrada del taller. El sonido de sus pasos resonó en el vacío del lugar. Al empujar la puerta, esta crujió como si resistiera su apertura. El interior del taller estaba envuelto en una penumbra densa, con una única luz colgando del techo, titilando. El aire estaba impregnado con un olor a aceite y metal, pero también algo más oscuro. La habitación estaba llena de piezas de autos viejos, herramientas oxidadas y estantes desordenados. El silencio era profundo, casi insoportable. «¿Hola?», gritó Manuel, intentando llamar la atención de cualquier persona. Su voz resonó, pero la respuesta que recibió fue un eco sordo, como si todo el taller estuviera vacío.
Miró a su alrededor y vio una puerta en el fondo ligeramente entreabierta. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella. La oscuridad en el interior era impenetrable, pero podía escuchar algo más. Susurros. No eran voces claras, pero sí algo que rozaba la inquietud. Decidió avanzar. Al empujar la puerta, la escena que se presentó ante él lo dejó sin aliento. En una sala oculta en el fondo del taller, había varias figuras humanas. Estaban atadas y encadenadas a las paredes, todas ellas con la mirada vacía, como si sus mentes ya hubieran sido consumidas por el lugar. Algunas personas intentaban mover sus brazos, pero las cadenas les impedían hacer cualquier cosa más que gemir en silencio. Un sudor frío recorrió la espalda de Manuel. Su respiración se agitó y sus pensamientos se amontonaron, incapaces de procesar lo que estaba viendo. De repente, un ruido detrás de él lo hizo girarse con rapidez. La puerta del taller se había cerrado con un fuerte estruendo, y lo que antes parecía un lugar lleno de silencio, se transformó en un espacio impregnado de tensión. Algo no estaba bien. ¡Manuel!, gritó Marta corriendo hacia él con Elena y Tomás detrás, al darse cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Pero antes de que pudieran reaccionar, la risa de un hombre resonó en el aire, una risa baja y llena de malicia, que parecía provenir de las sombras más oscuras del taller. El hombre apareció de entre las sombras. Era alto, delgado y encapuchado. Su rostro, oculto por la sombra de su capucha, estaba parcialmente visible, mostrando unos ojos brillantes como si no tuvieran alma. El hombre avanzó lentamente hacia ellos, y aunque no pronunció palabra alguna, la mirada fija que les dirigió era suficiente para hacer que sus corazones se aceleraran. ¡Corre!, gritó Manuel, pero no importaba cuánto intentaran moverse. El aire se volvió denso, casi como si el mismo lugar los estuviera atrapando. La puerta estaba cerrada, y no había ventanas. La única salida posible era atravesar la oscuridad, enfrentándose al hombre que avanzaba con lentitud pero con una certeza escalofriante. La familia intentó escapar, pero cada vez que pensaban que encontraban una salida, el taller se cerraba más sobre ellos. Las sombras se alargaban, y las risas del hombre resonaban en sus oídos. La ansiedad se apoderó de todos, pero fue Elena, la pequeña, quien rompió el silencio con su grito aterrador cuando vio una figura que emergió de la oscuridad. Una figura sin rostro, solo un contorno humano, pero con una presencia tan opresiva que se sentía como un peso sobre su pecho. En su desesperación, Manuel encontró una puerta oculta en el fondo del taller. Sin pensarlo, tomó a su familia y los guió hacia ella. Descendieron rápidamente por las escaleras, sin mirar atrás, pero la oscuridad se cerró alrededor de ellos, haciendo que sus corazones latieran con más fuerza. A medida que descendían por las escaleras de madera, el aire se volvía más denso, más pesado. El silencio era absoluto, pero se sentía como si cada paso que daban resonara con fuerza en las paredes de la oscuridad que los rodeaba. Manuel, con la mano de Marta firmemente apretada, y Elena y Tomás pegados a sus lados, trataba de no mirar atrás. El miedo se estaba apoderando de él, pero no podía permitir que su familia sucumbiera al pánico. No podían quedarse ahí, atrapados. Cuando llegaron al fondo de las escaleras, el sótano estaba oscuro y sombrío. Un hedor indescriptible flotaba en el aire, como el de algo en descomposición, algo que llevaba mucho tiempo olvidado. La luz que provenía de la única bombilla que colgaba del techo parpadeaba débilmente, como si estuviera a punto de apagarse por completo. En la penumbra, una figura humana, sin rostro, se encontraba inmóvil en una esquina. «¿Qué es eso?», susurró Marta temblando de miedo. Manuel, sin atreverse a responder, avanzó hacia la figura que parecía ajena a su presencia. Pero antes de que pudiera acercarse más, un fuerte ruido les hizo girarse. El hombre encapuchado había descendido las escaleras sin hacer el menor ruido. Su rostro, ahora completamente visible, era una máscara de locura, los ojos brillando con una intensidad antinatural. «No hay salida», dijo el hombre, su voz grave y profunda, como un susurro en la oscuridad. Manuel retrocedió instintivamente, levantando las manos como si intentara proteger a su familia. No había ningún lugar al que huir. El sótano estaba sellado, y las sombras parecían moverse, arrastrándose hacia ellos con cada segundo que pasaba. La figura sin rostro comenzó a avanzar hacia ellos, su cuerpo flotando a unos centímetros del suelo.
Cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más pesado, más insoportable. Elena soltó un grito de terror y Tomás, paralizado, no podía mover los pies del suelo. El hombre encapuchado avanzó lentamente hacia la familia, su risa suave y malévola llenando el aire. Era como si disfrutara de cada segundo de su sufrimiento. El espacio alrededor de ellos se hizo más pequeño, más opresivo. Las paredes parecían cerrarse, acercándose cada vez más. De repente, algo extraño sucedió. Las luces parpadearon violentamente y un viento frío recorrió el sótano, haciendo que los pelos de la nuca de Manuel se erizaran. La figura sin rostro se detuvo por un momento, como si algo estuviera interfiriendo con su avance. Entonces, el hombre encapuchado alzó una mano y la figura desapareció en las sombras. Manuel, aunque completamente aterrorizado, no tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. En ese momento escuchó una puerta crujir lejos, como si alguien estuviera abriendo una entrada oculta en algún lugar del taller. Era su oportunidad. ¡Corran!, gritó agarrando a su familia con fuerza. Con el corazón latiendo con desesperación, la familia corrió hacia el sonido de la puerta, ignorando el miedo que se apoderaba de ellos. En el último segundo, la figura sin rostro apareció de nuevo, bloqueando su camino. Pero algo cambió. Las sombras que antes lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, como si la misma presencia maligna hubiera desaparecido. Sin dudar, Manuel empujó a su familia hacia adelante. Con una fuerza inesperada, la puerta se abrió y entraron en un espacio diferente. Pero lo que encontraron los dejó aún más horrorizados. El taller había desaparecido. No había más piezas de autos ni herramientas oxidadas. La familia se encontraba ahora en una habitación extraña, sin ventanas y sin puertas. Solo había una mesa en el centro, con un extraño símbolo grabado en su superficie, como si fuera parte de algún ritual oscuro. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa, y el aire olía a podredumbre. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, la luz parpadeó una última vez y se apagó por completo. En la oscuridad absoluta, los gritos de la familia fueron ahogados por un sonido profundo y resonante. Era como si el mismo taller estuviera tragándose todo a su alrededor. Nada quedó de la familia Martínez. Nadie regresó de aquel taller. Solo el eco de su angustia se quedó suspendido en el aire, como una advertencia para aquellos que se atrevieran a cruzar su umbral. Nadie había escuchado sus gritos, ni los había visto jamás. Solo quedaba el taller, esperando en silencio, con las sombras esperando a la siguiente víctima que se acercara demasiado. El taller de reparación y los secretos oscuros había reclamado a otra familia, y así continuaría su existencia en la oscuridad eterna, atrapando a los desprevenidos que se aventuraran a cruzar su puerta. En el corazón de una ciudad olvidada por el tiempo, existía un lugar que estaba rodeado de historias sombrías. Un callejón que, aunque pequeño, se extendía en la memoria colectiva de todos aquellos que vivían cerca de él. Nadie se atrevía a pasar por allí, ni siquiera de día. Las leyendas sobre ese sitio eran tan antiguas como la ciudad misma. Decían que los ecos de los muertos flotaban por el aire, que las sombras se movían de manera extraña, y lo más inquietante, que se podían escuchar susurros en la penumbra, voces que llamaban a aquellos desprevenidos que osaran acercarse. El callejón de los susurros, como lo llamaban, estaba oculto entre edificios antiguos, con paredes desconchadas y ventanas rotas que parecían observarte en silencio. Nadie sabía con exactitud desde cuándo estaba allí, pero la sensación de que el lugar tenía algo oscuro y antiguo era palpable. Los habitantes del vecindario evitaban mirar en su dirección, como si hacerlo trajera consigo una maldición. Se decía que aquellos que habían intentado adentrarse en él jamás regresaron, y si lo hacían como sombras de sí mismos, vacíos, con los ojos perdidos y los labios sellados por un miedo indescriptible. En un pequeño café de la ciudad, sentado en una mesa al fondo, un periodista llamado Samuel Torres escuchaba, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, las historias que los viejos del lugar contaban sobre el callejón. Aunque sabía que las leyendas no solían ser más que inventos para asustar a los más débiles, algo en las voces de los ancianos le hizo dudar. Había algo en su tono, una certidumbre espantosa, como si, de alguna manera,
Ellos mismos hubieran experimentado la oscuridad que acechaba en ese rincón olvidado de la ciudad. La idea de investigar el callejón le llegó con fuerza una tarde lluviosa, cuando las calles estaban desiertas y el viento soplaba con una furia inusitada. Samuel sentía que su trabajo como periodista se había convertido en una rutina aburrida. Nadie hablaba de nada nuevo, de nada que valiera la pena contar, hasta que la leyenda del callejón se cruzó en su camino. Decidió que sería él quien descubriera la verdad detrás de esa historia. Armado con su cámara y su grabadora, Samuel se dirigió esa misma noche al callejón. La lluvia golpeaba las aceras con fuerza, y el sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. El callejón, como siempre, parecía estar envuelto en una niebla espesa que no se disipaba ni con el viento. Las luces de la ciudad se desvanecían lentamente a medida que Samuel se acercaba. El aire se volvía más frío, más denso, como si algo estuviera absorbiendo toda la vitalidad a su alrededor. Cuando llegó a la entrada del callejón, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Se detuvo por un momento mirando hacia la oscuridad que se extendía más allá de los primeros metros. No había sonidos, ni movimiento, solo un vacío tan absoluto que casi le resultaba insoportable. Se obligó a avanzar. A medida que caminaba por el callejón, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Miraba a su alrededor, pero no podía ver más allá de unos pocos metros debido a la niebla. En cada paso, el aire parecía volverse más pesado, como si el espacio mismo estuviera en tensión. Samuel intentó mantener la calma, asegurándose a sí mismo que todo eso no era más que su mente jugando trucos. Sin embargo, había algo en el aire que no podía ignorar, una presencia que no dejaba de acecharlo. De repente escuchó un susurro, un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando su nombre. Samuel se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo la niebla, las sombras y el silencio profundo que lo envolvía. Intentó restar importancia a lo que había oído, pero el susurro volvió, esta vez más claro. «Samuel», dijo una voz suave, casi como un viento que le acariciaba la piel. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La ansiedad comenzó a apoderarse de él. No podía moverse, no podía dejar de escuchar esa voz que lo llamaba. «Samuel». Siguió caminando, cada paso le parecía más difícil, como si estuviera avanzando sobre una capa invisible de hielo que podría quebrarse en cualquier momento. En su mente, las historias de los ancianos cobraban vida. Recordaba que siempre hablaban de las almas perdidas, de las voces que llamaban a aquellos que se atrevían a escuchar, de la tragedia de quienes quedaban atrapados entre dos mundos, condenados a vagar sin descanso. Ahora, en ese mismo callejón parecía ser él quien estaba destinado a convertirse en una de esas almas. El ambiente se volvió aún más denso, y las sombras se alargaron de manera inquietante. El callejón no parecía terminar. Samuel comenzó a sentir como si el tiempo mismo se hubiera detenido, como si todo lo que lo rodeaba estuviera suspendido en un interminable instante de terror. El sonido de la lluvia golpeando las paredes del callejón se había desvanecido, y lo único que escuchaba ahora era su propia respiración entrecortada y los susurros. De pronto, algo cambió. La niebla comenzó a disolverse, revelando figuras sombrías que flotaban en el aire, sin cuerpo, sin rostro, pero con una presencia tan aterradora que Samuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las figuras comenzaron a moverse, a acercarse lentamente a él, y con cada movimiento los susurros se volvían más fuertes, más urgentes. «Samuel». «Srenia», dijeron. Samuel intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en la oscuridad. Sabía que no podía huir. Las sombras lo rodeaban, y los susurros parecían invadir su mente, penetrando en sus pensamientos más profundos, sus miedos más ocultos. Ya no estaba solo. Las figuras comenzaron a tomar forma. Se podía distinguir en la penumbra los contornos de lo que alguna vez fueron seres humanos, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si todo lo que alguna vez los hizo humanos se hubiera desvanecido, dejándolos vacíos y errantes. Sus cuerpos se retorcían de maneras imposibles, y sus bocas se movían, pero de ellas no salían palabras, solo ecos de dolor y desesperación. Samuel intentó gritar, pero su voz no salía. Solo los susurros respondían, repitiendo su nombre,
llamándolo hacia la oscuridad. Un frío intenso lo envolvió por completo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura más cercana a él se abalanzó. Sus ojos vacíos clavados en los de Samuel. El dolor comenzó a invadir su cuerpo, una sensación como si estuviera siendo arrancado de su propio ser, como si su alma estuviera siendo absorbida por el callejón mismo. Los susurros ahora eran gritos, pero no de personas vivas, sino de almas condenadas que nunca encontrarían descanso. La niebla se espesó, y el callejón se desvaneció. Samuel ya no podía ver nada, no podía sentir nada, solo el miedo absoluto. La oscuridad lo había reclamado, y cuando el amanecer llegó a la ciudad, el callejón de los susurros volvió a estar en silencio, como siempre había estado. Nadie más se acercó a él, nadie más escuchó los susurros. La noche estaba fresca, y la oscuridad se había cernido sobre la ciudad. Un grupo de amigos, con el espíritu aventurero en sus corazones, decidió hacer algo diferente. Ya habían escuchado rumores, historias de miedo que circulaban en la pequeña ciudad. El viejo Hotel Starlight, abandonado hace décadas, había sido escenario de sucesos extraños, desapariciones misteriosas y relatos que hablaban de espíritus que rondaban sus pasillos. Pero ninguno de ellos podía resistir la tentación de explorar el enigma que se escondía en las sombras de ese lugar olvidado. Ana, Martín, Lucía y Javier se encontraban frente a la entrada del hotel. La estructura de ladrillo viejo y las ventanas rotas daban una apariencia aún más aterradora a lo que ya se había convertido en una leyenda. El viento soplaba con fuerza, y el sonido de las ramas secas chocando contra el suelo parecía un presagio de lo que les esperaba en el interior. A pesar de los escalofríos que recorrían sus espinas dorsales, su curiosidad era más fuerte que el miedo. Con linternas en mano cruzaron el umbral de la puerta principal. El aire dentro del edificio era pesado, denso, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí. Cada paso resonaba en las paredes desconchadas, y el eco de sus pisadas parecía burlarse de ellos, como si algo estuviera esperando en las sombras. Lucía no podía dejar de mirar alrededor, sus ojos grandes y alerta, buscando cualquier señal de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Los murmullos de los amigos se desvanecían rápidamente, como si el lugar los absorbiera. Decidieron comenzar su exploración en el primer piso, donde los pasillos crujían bajo el peso de sus pies. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas, pero todas parecían vacías, excepto por el polvo y los restos de lo que alguna vez fue una vida normal. No encontraron nada particularmente extraño, salvo una sensación de malestar creciente, algo intangible pero presente, como una mano invisible que los empujaba hacia lo desconocido. Al llegar al final del pasillo, algo llamó la atención de Javier. En una pared al fondo, cerca de una puerta cerrada, había una pequeña placa de metal que había quedado oculta por las capas de óxido. Se acercó a examinarla con más detalle. La inscripción, casi ilegible por el paso del tiempo, decía: "El cuarto prohibido. Prohibido el paso". Martín, siempre el más atrevido del grupo, no pudo contener su risa. ¿De verdad creen que algo va a pasarnos por esta tontería? Es solo un cartel viejo. Sin embargo, había algo en la atmósfera que no encajaba, una presión que parecía aumentar a medida que se acercaban a la puerta sellada. Ana, con la piel erizada, miró a los demás. «Tal vez deberíamos irnos», sugirió con voz temblorosa. «Esas historias no son solo cuentos, hay algo raro aquí». Pero su advertencia fue ignorada por el entusiasmo de sus amigos, que ya se acercaban al umbral de la puerta sellada. Lucía, aunque también asustada, estaba demasiado intrigada por el misterio que se escondía tras esa puerta. Con una fuerza inesperada, Javier empujó la puerta que, para su sorpresa, cedió sin esfuerzo. Al abrirla, una ráfaga de aire frío salió disparada del interior, como si el cuarto hubiera estado esperando su llegada. La oscuridad era impenetrable, mucho más profunda de lo que esperaban. Sin embargo, la curiosidad les llevó a entrar. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de frío se intensificó al instante. Las paredes estaban cubiertas de moho y la madera crujía bajo sus pies. La única fuente de luz provenía de las linternas, que temblaban ligeramente en las manos de los amigos. Al fondo, un espejo grande y antiguo, cubierto por una capa de polvo, reflejaba sus rostros distorsionados de manera inquietante.
Ana fue la primera en notar algo extraño. La reflexión en el espejo no coincidía con lo que veía a su alrededor. En el cristal aparecían figuras difusas, sombras que no deberían estar allí. Antes de que pudiera decir algo, un ruido sordo se escuchó en el techo. Un rasguño, bajo, como si algo estuviera arrastrándose sobre las vigas. El corazón de Lucía latió con fuerza. ¿Escucharon eso?, murmuró. Nadie respondió. Todos estaban demasiado concentrados en la extraña sensación que se apoderaba de ellos. De repente la linterna de Javier parpadeó y se apagó. Martín intentó encender la suya, pero tampoco funcionó. Las luces se apagaron por completo. En la oscuridad absoluta, un susurro bajo y gutural llenó el aire, y las figuras en el espejo comenzaron a moverse. Algo los observaba, algo que no pertenecía a este mundo. En medio de la oscuridad, Lucía comenzó a sentir un peso sobre su pecho, como si algo invisible la estuviera empujando contra el suelo. Luchó por respirar, pero el aire se volvió más denso, más pesado. Martín intentó gritar, pero su voz no salía. Javier estaba en silencio, congelado por el terror. Algo se movió cerca de ellos, una figura que no podían ver, pero que podían sentir. Con un esfuerzo desesperado, Ana gritó: «Salgan de aquí, rápido». Pero como si la propia casa estuviera contra ellos, las puertas se cerraron violentamente. El sonido de la cerradura girando resonó en sus oídos, y el grupo quedó atrapado en el cuarto prohibido. El pánico se desató. Desesperados, comenzaron a golpear las paredes, a intentar abrir la puerta, pero nada funcionaba. El terror crecía con cada segundo que pasaba. El susurro se convirtió en un grito distorsionado que retumbaba en sus cabezas, como una condena. Ana, con lágrimas en los ojos, miró a sus amigos, que ya no la miraban con la misma expresión. Sus rostros estaban vacíos, como si la vida se hubiera desvanecido de ellos. Finalmente una sombra emergió del espejo, una figura oscura que no podía ser descrita con palabras. No era humana, no era nada de este mundo, y en ese momento comprendieron lo que había estado esperando en el Hotel Starlight. La historia no era solo una leyenda, era la verdad. El cuarto prohibido había sido sellado por una razón. El último suspiro de Ana se perdió en la oscuridad mientras los demás caían uno a uno, absorbidos por la entidad que habitaba ese cuarto maldito. Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en una condena eterna. Nadie jamás volvió a verlos. La mañana siguiente, un grupo de policías llegó al hotel, siguiendo la pista de la desaparición de los jóvenes. Pero al entrar no encontraron más que silencio y polvo. Ningún rastro de ellos, salvo una antigua inscripción en la pared del cuarto sellado. Los curiosos nunca deben entrar. El precio es el alma. El Hotel Starlight, sin embargo, permaneció cerrado una vez más, esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiar el misterio de El Cuarto Prohibido.